Tipos de variables según su naturaleza. Existen dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se presentan como cualidades o atributos que se agrupan en categorías o modalidades, no susceptibles de ser medidos. Estas categorías pueden manifestarse de dos maneras, como una distinción, por ejemplo, sexo, procedencia, tipo de enfermedad, o como cualidades susceptibles de ser ordenadas de mayor a menor o a la inversa, por ejemplo, integración en el equipo de trabajo y nivel de instrucción. Por otro lado están las variables cuantitativas, que se clasifican en dos tipos, cuantitativas discontinuas o discretas, cuando los valores pueden ser contados. No existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Por ejemplo, número de hijos, número de episodios de nicturia. Por otra parte, las variables cuantitativas continuas existen infinitos valores intermedios entre dos consecutivos. Por ejemplo, talla, tensión arterial, y no siempre podemos percibirlos por limitaciones de los instrumentos utilizados, por ejemplo, el tensiómetro, o por limitación sensorial. Para continuar, tenemos las variables según su relación con otras variables. Como definición encontramos que existen diferentes tipos de variables en una investigación que se establecen gracias a su relación con otras. Incluso un elemento puede ser de un tipo de variable y permanecer a otra dependiendo del estudio realizado. En este tipo de variable, según su relación, podemos encontrar 4 variables. La primera variable dependiente, la 2 variable independiente y la 3 variable moderadora y 4 variable extraña. En la variable dependiente nos dice y se define que este tipo de variable es la que se prueba o se mide en un experimento científico. Puede modificarse a medida que el experimentador cambia la variable independiente. La variable independiente, a su vez, es el tipo de variable que se cambia o controla en un experimento científico para probar los efectos en la variable dependiente. La diferencia que encontramos en estos dos tipos de variable es que la variable independiente, el investigador manipula y a su vez va a afectar a la variable dependiente. Y la variable dependiente, a su vez, es la respuesta del participante, depende de la manipulación. La variable moderadora nos dice que es un tipo de variable que se encarga de cambiar el efecto o la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. Y a su vez la variable extraña es un tipo de variable que no se considera durante una investigación, pero de alguna otra forma afecta al resultado. Tipos de variables según su medición. Tenemos 4. Primero, la variable nominal, que se caracteriza por ser mutuamente excluyentes, dado que no asignan un orden o jerarquía. Por ejemplo, grupo sanguíneo, tipo A, tipo B y O. O en caso de sexo, hombre y mujer. O en la raza, blanco, negro, mestizo, latino. No hay un orden. Ahora, tenemos la variable ordinal, que es todo lo contrario a la nominal. Establece un orden, puede ser creciente o decreciente. No existe un intervalo número entre las categorías. Por ejemplo, escolaridad, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, que es un orden creciente. Ahora tenemos otro ejemplo, el riesgo de caídas, alto, medio y bajo, que es un orden decreciente. O las etapas de un ser humano, recién nacido, bebé, niño, joven, adulto, anciano, que se desarrolla de una manera creciente. Tenemos la variable de intervalo. Establece un orden determinado por un intervalo numérico. El 0 no significa la ausencia de valor. Por ejemplo, la temperatura. Presenciamos ver el menos 10 grados, 0 grados y 10 grados. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar y nos centramos en el significado de estos valores, el menos 10 representa que hace frío según la temperatura. Y el 10, que aún hace frío, pero el clima ya va mejorando. Ya no hace tanto frío, sino que ya vamos agarrando mucho más calorcito, ¿no? Ahora, tenemos la variable de razón.
existe un intervalo numérico. El 0 representa la ausencia de valor, es un 0 absoluto. Es todo lo contrario a la variable de intervalo. Es decir, si nosotros decimos número de hijos 0, 0 no representa absolutamente nada. Pero esto cambia cuando nosotros decimos número de hijos 1, 2 o 4. O cuando decimos número de partos 0, que no representa nada a ninguna cantidad. Cambia cuando nosotros decimos número de partos 1, 2, 3, 4. Vemos que el 0 representa la ausencia de valor. Prospectivo, también llamado concurrente, en el cual los datos se pueden obtener al momento de iniciar el estudio. Los hechos son registrados en el momento en el que ya van ocurriendo conforme seguimos con la investigación. Tiene como objetivo en probar algunas hipótesis planteados. Se basa en observaciones clínicas comparando grupos de individuos enfermos y un grupo sanos. Busca la causa a partir de un enfoque que ya se presentó. Retrospectivo. Objetivos. Llegar a conclusiones veraces y entender el porqué de algunas situaciones. Se basa en el procedimiento que permite identificar las unidades de un conjunto y las relaciones que lo determinan y definen. ¿Qué busca? Busca revisar acciones pasadas que lo lleven a las conclusiones, parten de un efecto y buscan la causa. Descriptivos. Permiten describir la distribución y frecuencia de determinado problema de investigación acerca de un grupo de individuos, ya sea país, región, ciudad, familia. Nos permite establecer asociaciones entre diferentes variables, pero solo se reportan datos observados en la población a estudio. Tiene como objetivo observar lo que ocurre de manera natural sin manipulación alguna. Se basa en estudios en los que no se evalúan de una hipótesis. Busca determinar la magnitud de un evento mediante indicadores. Analíticos. Trata de evaluar asociaciones entre diferentes variables, generalmente entre una causa, por ejemplo, un determinante factor de riesgo y un efecto. El analítico tiene como objetivo comprobar la hipótesis que investiga, la relación entre la enfermedad y los posibles factores causales, y también se basa en un estudio que evalúa una presunta causa y efecto. También busca establecer asociaciones entre las variables de asociaciones causales.